Buenos días nuevamente. Vamos a dar inicio a la mesa 5 que se titula Técnicas y enfoques interdisciplinarios. Abre la mesa nuestro compañero arquitecto Octavio González Ramírez con su ponencia titulada Registro Arqueológico Registro Arqueológico Subacuático, Reflexiones y Propuestas. Compañeros, les recordamos que tienen 25 minutos para su ponencia y corre tiempo. Sí, gracias. Bueno, pues buenas tardes o buenos días todavía. No, todavía no es tardes. Y bueno, primeramente agradecer a todos los organizadores de este evento porque después de mucho tiempo, en 45 años, es la primera vez que nos reunimos de esta manera y de esta forma para poder presentar parte de nuestro trabajo, nuestro quehacer diario en esta subdirección. Y bueno, vamos a continuar con este tema. La siguiente, por favor. Es PDF, sí. Bueno, vamos a hacer un poquito de la introducción y los antecedentes de todo esto, porque obviamente cuando se realiza esto, pues no se tiene conocimiento. Entonces, desde la creación de la oficina del Departamento de Arqueología Subacuática, que es el DAS, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en febrero de 1980, y posteriormente convertida en la Subdirección de Arqueología Subacuática, que es SAS, se ha dedicado a la investigación, protección, conservación y divulgación del patrimonio cultural subacuático. La SAS es la única área a nivel nacional que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, encargada del patrimonio subacuático en aguas nacionales. Al iniciar el Departamento de Arqueología Subacuática, DAS, coordinado por la arqueóloga Pilar Luna Reguerena, se tenía poco conocimiento respecto al registro arqueológico subacuático. Solamente la experiencia adquirida por la arqueóloga Pilar Luna y sus prácticas directas con el doctor George F. Bass, en su proyecto de Turquía, en los primeros proyectos del entonces DAS, aplicó ese conocimiento adquirido y a lo largo del tiempo se fue ampliando gracias al apoyo de otros investigadores extranjeros que han participado en varios proyectos hasta nuestros días. La SAS ha registrado más de 600, y no es que un poco más todavía, contextos subacuáticos, paleontológicos, arqueológicos e históricos sumergidos, aunque se estima que el potencial de sitios por descubrir y proteger es mucho mayor. La SAS continúa trabajando para fortalecer su estructura y asumir los desafíos que implica la gestión de este vasto patrimonio, así como la capacitación de su personal e investigación. Siguiente. Nos vamos a ir rapidito, aquí vamos a ver los contextos donde se encuentra el patrimonio cultural subacuático, la República Mexicana. Entonces vamos a tener aguas marinas o las costeras, que es el Océano Pacífico, Golfo de México, Golfo de California, Mar Caribe. Vamos a tener aguas continentales, ríos, lagos, lagunas, manantiales, esteros, cenotes y cuevas inundadas. Y bueno, vamos a tener también los tipos de agua que son aguas costeras, que pueden ser aguas claras, turbias, poco profundas, aguas con corriente, aguas con poca corriente, aguas con marejada, aguas en arrecife, en fin, una variedad inmensa, ¿no? Continuamos. ¿Qué es el registro arqueológico subacuático? El registro arqueológico subacuático es un archivo documental que recopila la información sobre sitios arqueológicos sumergidos, incluyendo su ubicación, características, historia, estudios realizados. El RAS, que es lo mismo, tiene como objetivo preservar y gestionar el patrimonio cultural subacuático, que comprende cualquier rastro de actividad humana con valor cultural, histórico o arqueológico que se encuentre parcial o totalmente sumergido, ya sea de forma periódica o permanente. El RAS es fundamental para la investigación y protección de los restos arqueológicos subacuáticos, permitiendo a los arqueólogos y otros investigadores estudiar, documentar y conservar estos sitios de interés. El RAS se refiere al estudio sistemático y la documentación de los restos materiales de culturas humanas pasadas que se encuentran sumergidos bajo el agua, así como sitios como restos paleontológicos, arqueológicos e históricos. Este campo del estudio utiliza técnicas de buceo y tecnologías especializadas para investigar sitios sumergidos como naufragios, estructuras antiguas y otros vestigios, con el objetivo de reconstruir la historia y la vida del pasado. Siguiente. Bueno, aquí tenemos, tengo que mencionar los investigadores que han apoyado y aportado información valiosa para el RAS.
en la SAS y que después en la SAS se fue desarrollando internamente, pues ya de forma específica, con estos nuevos proyectos que se han tenido. Entonces tenemos ahí algunos investigadores que han participado con nosotros, que es Donald Kidd, el doctor McAndrei, Peter Waddell, últimamente el doctor Kotaro Yamafune con el curso de fotogrametría subacuática. Siguiente. Tenemos también en el caso del área de geofísica a Matthew Russell, no, perdón, al doctor Spike, Chris Hammer, ¿sí? Esos investigadores que han estado con nosotros también en esta área del sistema de espadas que todos ya conocen. Seguimos. Y bueno, para el registro arqueológico subacuático existen varias técnicas, formatos y cédulas para ya sea el caso que se tenga que trabajar, ¿no? Entonces tenemos el registro por un sitio, por línea base, por trilateración, rumbo y distancia, registro de un sitio con sistema opcional, que es la mezcla de los tres anteriores. Esto lo menciono porque creo que todavía se sigue utilizando, se debería de utilizar, aunque tenemos las nuevas tecnologías. Sin embargo, como hemos visto ya en experiencias anteriores, también llegan a fallar y tenemos que recurrir a esto que ha sido anterior. Tenemos formatos de registro de objetos bajo el agua por cuadrantes, formato de registros de otros elementos diversos, cédulas para el registro de cañones, cédulas para el registro de anclas. Siguiente. Aquí vamos a ver una serie de representativa de lo que acabo de mencionar, que tenemos ahí, por ejemplo, el trabajo que se tiene bajo el agua, como lo que es el trabajo de línea base, trilateración. Siguiente. Tenemos rumbo y distancia, medidas directas, recombinación de todos ellos aquí como ejemplo gráfico. Siguiente. Tenemos los formatos que había mencionado, que estos se fueron diseñando en función a cada sitio que nosotros íbamos a trabajar, ¿no? Tenemos ahí diferentes opciones. Siguiente. En el caso de la línea base, para poder entenderlo de mejor manera, tenemos la trilateración. Siguiente. El formato del cañón para sus medidas. Y bueno, más información del mismo cañón en estos formatos. Siguiente. El ancla, las anclas. Siguiente. Y bueno, para todo ello también, cuando nosotros nos bajamos y estamos viendo un sitio que no conocemos y todo esto, para realizar el registro arqueológico subacuático se requiere del siguiente material de dibujo que tenemos que llevar siempre que bajamos a hacer esa prospección, vamos ya, a registrar, ¿no? Se diseñó una hoja tamaño carta con información para el registro subacuático, ya sea para línea base, trilateración. De acuerdo a la línea base, pues in situ en el área o el sector que toque trabajar, el levantamiento se dibujará la línea base en proporción al tamaño de la hoja, en el mejor de los casos, para después poner los datos necesarios. Y bueno, ahí viene una lista de lo que se requiere básicamente para poder nosotros trabajar un dibujo o un registro bajo el agua. Siguiente. Aquí, obviamente, los tamaños, proporciones y tipos de papel, nosotros tenemos que planear antes de todo esto. Si vamos a ver un sitio, se diseñan las hojas, de qué tamaño vamos a pasar la información del plano que vamos a generar en el lugar, es decir, ya en superficie, ya sea de un tamaño carta, doble carta, e inclusive nosotros hemos tenido registros que en planos de 3 metros de largo por no sé, 1,50 de ancho, que ese es el registro que estamos planeando, para ver cómo vamos a manejar las hojas que vamos a bajar para el registro. ¿Sí me explico? Entonces vamos a tener diferentes tamaños, sobre todo en papel herculene. Después todo esto se pasaba al milimétrico y después ya se digitalizaba en AutoCAD. Siguiente, perdón. Dice, se hace una planeación previa para definir el tamaño del plano que se hará en campo y las hojas que se usarán en las tablas de acrílico cuando bajamos. ¿Sí? Siguiente. Y bueno, aquí de forma gráfica tenemos el proceso, ¿sí? Desde el dibujo bajo el agua y sigue el proceso
hacia arriba, va dando la vuelta, se pasa al milimétrico, posteriormente se escanea o se fotografiaba, ya se hace los dibujos en planta, en perfil, alzado y corte. Planta, perfil, alzado y corte. Y luego se pasa al AutoCAD y vamos a tener un producto final, como lo estamos viendo ahí. Siguiente. Y bueno, esto mismo que acabamos de ver lo tenemos registrado de esta manera para también entender ese proceso. Siguiente. Y bueno, la información bajo el agua es importante porque muchas veces se dibujaba y no se sabía la información de los elementos que tenemos abajo, entonces se parte de esta información básica e importante que teníamos que tener en los dibujos que hacíamos bajo el agua para poder después en superficie pasar la información de esa manera, y ese era el proceso que se llevaba a cabo, ¿no? Siguiente. Bueno, y aquí tenemos algunos productos como lo que es los registros de objetos. Siguiente. Aquí ya en superficie directamente papel milimétrico y el resultado final en AutoCAD. Siguiente. Aquí otros dibujos de cañones que teníamos también en registro en superficie. Siguiente. Anclas, muchas anclas y muchos cañones también. Siguiente. Aquí tenemos el proceso del papel herculano bajo el agua, el papel milimétrico y luego ya el producto final en AutoCAD apoyándose con imágenes que sí se llegaban a hacer dentro de esos registros bajo el agua. Siguiente. Y bueno, aquí tenemos otros planos más elaborados, más complejos, más grandes, como en el caso del pesquero, donde aquí se ve parte de las presentaciones de esta información, en este caso de un registro de una excavación del sitio. Siguiente. Y aquí tenemos ya un plano general bastante amplio del área donde aquí se aprecia pues, el sitio, y aquí estamos pensando cómo se hicieron esos registros, ya sea por los conceptos que habíamos manejado en un principio, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos otro ejemplo de la digitalización en AutoCAD de otro sitio, ahí en Campeche. Siguiente. Tenemos aquí otro dibujo de 40 cañones que ha tenido un proceso bastante grande y bastante productivo, con mucho tiempo también en varias temporadas de campo, y es un producto final de un plano un poco más artístico, ¿no? Elaborado por Fabián. Siguiente. Bueno, para todo esto obviamente necesitamos una serie de estructuras para poder hacer los registros. En este caso son las retículas que se llegan a elaborar directamente allá, en este caso en Chinchorro, tanto las retículas que se utilizaron de varios tamaños. Siguiente. Y bueno, todo el sistema que tenemos que elaborar previo a bajarlo y utilizarlo para ello. También el sistema de línea base, que también nos fue otorgado, fue donado y luego se duplicó nuevamente en Campeche, pero fue fundamental para poder hacer este tipo de registros bastante más elaborados y de más tiempo. Siguiente. Aquí algunas imágenes de estos registros que se tenían, y obviamente, también tenemos pues elaborando el proceso, ¿no? Escribiendo, tratando de tener los detalles de cómo se hizo todo esto, que tenemos algunos ejemplos también. Siguiente. Y bueno, parte de ello también tenemos lo que es la fotografía y video, que es fundamental, que también se desarrollaron algunos conceptos en todo este proceso, por lo menos desde que yo entré hasta la fecha, apoyándonos con esos materiales gráficos para poder hacer también los levantamientos por tiempo también, que no teníamos mucho tiempo para poder realizarlos. Siguiente. Aquí seguimos teniendo ejemplos de fotografía, y ya de esas fotografías podemos también tener esos registros gráficos con escalas y todo esto, lo fundamental de este tipo de imágenes. Siguiente. El uso de técnicas fotográficas aplicadas a captar la morfología completa de un objeto, de un área o de un sitio aplicando programas especiales para obtener modelos 3D, que en este caso sería la fotogrametría, recientemente, ¿no? Siguiente.
Tenemos también diferentes experiencias del RAS en diferentes proyectos, ¿no? Hay que mencionar que cada sitio que se registra es diferente. Hay algunos que son similares, otros que no lo son, otros que son totalmente diferentes, ¿no? La gran mayoría de ellos no los conocemos previamente, de tal modo que hay que ir preparado con el equipo adecuado, tanto de buceo como de registro. En muchas ocasiones se registra un sitio solamente 2 buceos, obviamente tiene un nivel no tan profundo como cuando se hace una excavación. Se mencionarán algunos sitios que tienen diferentes características especiales en su registro. Proyecto Arrecife Chitales en Cancún, con profundidades hasta de 3 metros, proyecto 40 Cañones con profundidad de 5 metros, proyecto del Ángel, más o menos 13 metros, Villa Carrillero de 15 a 20 metros, buque francés Lola en Campeche, hundido en 1954, que tiene más o menos 2.5 metros de profundidad en la parte más profunda, creo yo. Proyecto del Pesquero en Campeche de 10 a 12 metros, el Rielero, siguiente. Y bueno, hay otros más, ¿no? Aquí vamos a ver rápidamente, en Arrecife Chitales, voy a hacer esta descripción rápidamente. Tiene una profundidad de 3 metros. Este levantamiento del sitio se hizo desde la superficie, ya que teníamos 3 metros de profundidad. Se trabajó prácticamente sobre el arrecife. Casi no había elementos superficiales que registrar. Se definió un área de 1 metro por 2 junto a la línea base y cerca del punto, y para hacer un poco de sondeo para ver qué se encontraba debajo de esta área, que ya solo se veía el coral, era el coral, ¿no? La mayor parte del registro del sitio se realizó flotando desde la superficie y con algunos buceos. Para no ser arrastrado por la corriente, se implementó un sistema con un cabo atado a la cintura y un cabo atado a la boya o a la lancha, de tal forma que estábamos flotando en la superficie y sus desplazamientos sobre la línea base. Es decir, ahí en este caso, pues nadie me dijo cómo teníamos que hacerle, y pues yo ahí tuve que implementar algunas cosas, ¿no? De forma que se realizó el RAS del sitio en su generalidad, ¿no? Se hicieron algunos buceos para registrar algunos elementos diagnósticos, dibujar bajo el agua algunos apuntes perspectivos de diferentes partes del sitio. Se colocaron unas líneas ancladas al coral para establecer el pozo de sondeo que se iba a excavar, 2 líneas que se colocaron de forma transversal a la línea base para marcar y delimitar el área del pozo de sondeo. Se registró directamente el pozo de sondeo en planta, alzado y cortes en sus diferentes etapas de excavación. Esto se hizo con técnicas de medidas directas. También se hizo un registro fotográfico del sitio. Siguiente. Aquí en el caso de 40 Cañones, lo hice más general, se empieza a registrar con técnicas conocidas en ese momento, línea base, trilateración, medidas directas, rumbo y distancia. Es un proceso de registro, de RAS. Se elaboraron retículas de PVC de diferentes tamaños, todo un proceso de elaboración de retículas. También se hizo registro fotográfico del sitio a lo largo de varias temporadas y finalmente se realizó una fotografía del sitio. Siguiente. En el caso del Ángel, la base del campamento se ubica en Cayo Centro, previo a la salida del sitio de trabajo. Se hacen las juntas previas para definir lo que se va a hacer con el siguiente día, o sea, se planea y se hace la logística de trabajo. En ese sentido, cada salida tiene diferentes objetivos, por tal motivo es necesario tener un checklist para que no falle o no falte nada de material de trabajo que lo que se lleva a hacer ese día de trabajo. Se empieza a registrar con técnicas conocidas en ese momento, línea base, trilateración, medidas directas, rumbo y distancia. Es un proceso de RAS, se elaboraron retículas de PVC de diferentes tamaños, todo un proceso de elaboración de retículas. También se hizo registro fotográfico del sitio a lo largo de varias temporadas y finalmente se realizó la fotogrametría del sitio. Siguiente. En San Felipe del Progreso, en Yucatán, pues se hizo también otro sitio donde es agua fría, buena visibilidad en ese momento, algo de corriente. Éramos pocas personas para ello. En primer buceo, desde que entramos al agua, se distinguía que era muy grande y se encontraba más o menos compacto y roto a la mitad,
coloqué la línea base en prueba de la embarcación, que se encontraba un par de metros arriba del lecho marino. Ahí coloqué inicio de la cinta de 50 metros, empecé a extender por parte de arriba, por la parte de arriba, y al centro del pecio. Me percaté que estaba tardando mucho tiempo por lo grande del sitio, ¿no? Del pecio, y por la corriente. Vi que no me iba a alcanzar el tiempo para hacerlo, me ayudaba una compañera, pero a medida que avanzábamos en el registro se empezó a tener frío y salió a superficie. Me quedé solo y continué dibujando el registro todo lo más que podía. En el segundo buceo se inició un poco más de frío y viendo que llevaba registrado iba a estar incompleto. En eso pasó uno de mis compañeros que llevaba un scooter y le dije que me ayudara a hacer el levantamiento más rápido a lo largo y ancho del pecio. En un principio me agarraba de sus aletas y pues me llevaba con el scooter. Después él me agarró de la parte de arriba, ¿no? Y continuamos el registro de esa manera porque me iba a acabar el aire y de esa manera pues terminó el registro general. Siguiente. Bueno, aquí tenemos otro que es el Lola, y también por falta de tiempo, también hay una forma de poder hacerlo, pero aquí yo lo que quiero resaltar es que en ese momento me decían, ¿cómo vas a hacer el registro? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo les decía, hasta que no nos encontremos en el sitio no te puedo decir porque necesito ver qué pasa. Como estaba casi en superficie, yo decidí que se iniciara temprano en la mañana y en la medida que iba avanzando por parte de la proa, iba avanzando el agua, entonces íbamos terminando el registro y se hizo con equipo básico. Y de esa manera hicimos el registro. Siguiente. Y bueno, retos a los que nos enfrentamos. Tener vigentes la base de datos del RAS en el dibujo, planos, fotos y videos. Actualización de los programas donde se tiene esta información. Programas que ya no se usan porque ya no son vigentes. Los nuevos programas que se utilizan para el RAS, o sea, hay que checar. Actualización de los programas anteriores. Aprender nuevos programas, herramientas y tecnologías del RAS y mantenerlos vigentes. Necesidades de infraestructura para poder tener los programas necesarios y equipos para desarrollarlos, el desarrollo del RAS. Capacitación constante del personal que labora en la SAS. Y bueno, también me permití comentarles, ya no lo puse ahí, tenemos una breve guía de materiales, técnicas y criterios empleados en el proceso y de la representación gráfica para el registro arqueológico subacuático, que elaboré en el 2011 y después al estar viendo todo esto me lo encontré fortuitamente y vamos a actualizar esto para que también lo tengan todos ustedes para tenerlo actualizado. Siguiente. Y bueno, continuará porque no nos quedamos aquí con esta información, todavía hay que seguir avanzando en esto. Muchas gracias.